Llegamos al final, a esta parte 3 del test que le estoy haciendo a la FX30 y obviamente a la comparativa con la A7 IV, que es lo que yo considero la cámara con la que está compitiendo en el mercado dentro de Sony. Yo no considero que esta cámara compite con la A7S III, ya que el sensor de la A7S III es un sensor muchísimo más sensible, muchísimo más pensado para video, ya lo hablamos en el episodio 1 y 2 por esos 12 megapíxeles, y tampoco compite con la FX3, lo cual es el hermano menor o la hermana menor de la FX3 porque tiene el mismo body y demás, lo único que cambia es el sensor. Considero que es una cámara que está muy cerca con la A7 IV porque muchas personas que están a la hora de comprar una A7 IV y una FX30 miran estas dos cámaras y están analizando punto por punto cuál es la cámara que les conviene. Y si preguntan por qué esta toma está un poquito desalineada, un poquito torcida, es porque hay otra cámara. Entonces esta entrevista la estoy grabando a dos cámaras y obviamente estoy hablando de la FX30 y la FX30 no está acá porque está en una de esas dos cámaras. Vamos a llegar al final de este video y si consideran que la cámara A es la cámara que es la FX30, lo dejan en los comentarios, y si consideran que la cámara B es la FX30, lo dejan en los comentarios. Y el equivalente que están viendo es lo que sería un equivalente a 35 milímetros en un sensor full frame. Así que, como dije, si piensan que la cámara A o que la cámara B es la FX30, lo dejan en los comentarios y al final del video voy a estar revelando cuál fue. La realidad es que al día de hoy, como lo dije antes, todas las cámaras que salen hoy en día en el mercado, algunas van a tener algunas specs más, otras algunas specs menos, algunas van a tener puntos más fuertes que otros y otras van a tener, no sé, mejor autofoco, mejor estabilización, pero cualquiera de las cámaras que hoy en día están en el mercado nos pueden dar una imagen que es increíble. Pensar que por menos de $2000 tenemos 4K 120 cuadros, un perfil S-Log3 con tantos puntos de rango dinámico y 10 bits, eso era algo impensado hace 3 o 4 años atrás. Así que, como dije en el primer video, si no te gusta la calidad de la imagen que estás logrando con la cámara que tenés, no es un problema de la cámara, es un problema tuyo y de cómo estás grabando y de los seteos o los perfiles de color que estás haciendo. Vamos de lleno a terminar con esta comparativa entre la Sony FX30 y la Sony A7 IV, y en la siguiente comparación vamos a estar viendo los sensores en cuanto a la nitidez. Para ver esta comparativa lo que voy a hacer es usar el mismo lente, que es un Sigma 2470 ART. El mismo lente utilizado en las mismas cámaras nos va a permitir ver si hay una gran diferencia en la nitidez o la resolución del sensor a la hora de grabar. Recuerden que tanto el sensor de la FX30 como el de la A7 IV nos van a dar una lectura muy similar a un 6K nativo, aunque ya sabemos que la lectura es 6K, pero los archivos se graban en 4K. Así que vamos con el test de nitidez. En la próxima comparativa vamos a ver el rolling shutter. Vamos a ver que en estos sensores, tanto la A7 IV en modo crop como en modo full frame, al ser una lectura de 6K va a tener muchísimo más rolling shutter que por ejemplo una cámara full frame como la FX3 o la A7S III, que tiene solo 12 megapíxeles. Entonces, tanto en la A7 IV como en la FX30, lo que nos vamos a encontrar es que sí tenemos un montón de nitidez, tenemos una lectura de 6K, pero eso nos va a pegar en un punto negativo que es el rolling shutter. Si no sabes lo que es el rolling shutter, es básicamente cuando movemos la cámara de izquierda a derecha, vamos a tener que los movimientos del sensor o lo que está delante del sensor con líneas verticales se van a ver torcidas, se van a ver como deformadas. Entonces, cuantos menos megapíxeles tengamos y cuanto más rápido sea el procesador de la cámara, esa lectura que tiene el sensor CMOS va a ser más rápida y vamos a evitar tener esas líneas deformadas. Obviamente una A7S III va a tener una lectura mucho más rápida y vamos a tener una imagen más profesional. Lo mejor del mercado hoy en día es el Global Shutter porque, por ejemplo, con una red Komodo lo que vamos a tener es que cada frame se lee todo el frame completo, no es que desde el píxel de arriba hasta el píxel de abajo va leyendo. Entonces,
con un Global Shutter nos vamos a evitar tener esta deformación en las líneas verticales. Vamos al test. En el próximo test vamos a estar comparando la sensibilidad del sensor o el ruido que generan estos sensores cuando la luz está bastante oscura. No me pregunten por qué, yo esperaba que esta FX30 tenga un poquito de mejor sensibilidad. La realidad es que la sensibilidad para un sensor crop está bien, pero como dije en el primer video, podría haber sido mejor. Yo considero que para una cámara que tiene el tag o el nombre de Cinema Line, deberían haber considerado poner un sensor de menos megapíxeles, ya sea un sensor de 12, de 16 o como mucho de 18 megapíxeles, para que los fotocitos del sensor sean un poquito más grandes y de esa manera poder capturar un poquito más de luz y que el sensor sea un poquito más sensible a las bajas luces. Como van a ver, tanto la A7 IV en modo full frame como en modo crop va a tener mucho mejor rendimiento de low light. Y lo que van a ver es que la FX30 a partir de unos ISO 6400 ya se va a ver bastante ruidosa y la imagen va a estar, vamos a decir, polémica. Hay mucha gente que no le importa grabar con ruido digital en la imagen, pero a mi forma de pensar, la FX30 una vez que supera los 6400 de ISO ya es como... se nota mucho y no es de mi agrado. Pero bueno, vamos a ir a la comparación y véanlo ustedes mismos. En cuanto a rendimiento de color, la FX30 funciona muy bien comparado a otras cámaras de la línea de Sony. Vamos a ver que en los LCD vamos a tener una vibración de color, esto lo hablé en los videos anteriores, pero una vez que bajamos el material y lo ponemos en la computadora, tanto la temperatura de color como la textura de la imagen es muy parecida. Con el mismo lente, con el mismo perfil de color y con la misma temperatura de color, van a ver que tanto la A7 IV como la FX30 tienen una imagen muy similar. Una vez que ponemos el LUT técnico de S-Log3 a Rec 709, casi que es muy difícil de ver cuál es cuál. La única diferencia que yo veo es que el sensor de la FX30 es un poquitito más cálido y esto lo podemos ver en todos los últimos lanzamientos que estuvo haciendo Sony de las últimas cámaras, que cada vez más con cada lanzamiento se está pareciendo al Color Science que tiene Canon, donde Canon prioriza los colores piel y los colores cálidos por sobre los fríos, y antes Sony en el pasado tenía un gran problema con los colores azules y con los colores verdes. Había mucha tonalidad verde en las imágenes de la A7S II original o de la A7 III. Eso ya se solucionó y cada vez más estamos viendo que Sony tiene una imagen con un perfil de color más parecida a Canon que a lo que era Sony hace unos 3 o 4 años. Pero bueno, como pueden ver en las imágenes que van a estar a continuación, tanto la A7 IV como la FX30 tienen un color y una ciencia de color muy parecida. En cuanto al rango dinámico, es muy difícil testear el rango dinámico de una manera muy técnica si no tenemos un aparato para testear el rango dinámico. El único youtuber que conozco que tiene un aparato de esos es Gerald Andan, que seguramente todo el mundo que está viendo este video lo sigue. Yo lamentablemente no tengo eso, pero me encantaría llegar a tener un aparato de estos para poder probar el rango dinámico de estos sensores. En fin, la realidad es que sobre el test que él dijo, la FX30 tiene un rango dinámico un poquito inferior a la línea de la A7 IV y de la A7S III o de la FX3. Es algo muy mínimo, pero que él lo pudo detectar y básicamente es medio punto de rango dinámico menos.
En la toma que yo hice a continuación van a ver que estoy grabando una toma con un día soleado y van a ver que en los highlights en el cielo, en la parte donde se ven las pequeñas nubes o esa pequeña neblina que hay en el cielo, la FX30 va a perder un poquitito de rango dinámico, pero la imagen sigue siendo muy parecida a la A7 IV. En cuanto a la estabilización del sensor, tanto la FX30 como la A7 IV están en un punto superior comparados a la A7S III o la FX3. Es algo que Sony viene sorprendiendo últimamente, que con cada cámara nueva que lanza, no sé si es el mecanismo que tiene o si es algo en el firmware que tiene la cámara, que los estabilizadores están haciendo un mejor trabajo. Es muy difícil detectar cuál es cuál, pero lo bueno que tiene esto es que si tenías una A7 IV y te gustaba cómo mejoró el estabilizador de la A7 IV comparado con la A7S III, la FX30 tiene el mismo estilo de estabilización y anda muy bien, y es una cámara que te va a dar una imagen estabilizada muy buena a la hora de hacer cámara en mano. A continuación van a ver otros clips comparando la cámara A, cámara B, como lo están viendo ahora. Y la idea es que si no lo hicieron hasta ahora, que lo puedan hacer después de esta comparación, que puedan decidir si la cámara A es la FX30 o si la cámara B es la FX30. Traté de hacer este test de la mejor manera posible para comparar distancia focal y también a dónde están alineando las cámaras para que se vean lo más parecidos posible. Entonces la manera en que lo hice fue poner una cámara encima de la otra, y de esa manera voy a tratar de lograr que las dos cámaras tengan el mismo milimetraje y el mismo encuadre. Así que vean esos clips y vamos a continuar en unos segundos. Bueno gente, llegamos al final del video y seguramente todos quieren saber cuál es la cámara A y cuál es la cámara B. Bien, déjenme decirles, la cámara A, que es aquella cámara, es la Sony A7 IV, y la cámara B, que es aquella cámara, es la FX30. Entonces, si acertaste, déjalo otra vez en los comentarios y decís, sí, le pegué, yo sabía desde el principio, etcétera. Y si no, bueno, mala suerte, para la próxima podés seguir participando. Como vieron en el video que mostré hace unos segundos, las cámaras son muy similares. Cuando la A7 IV la usamos en modo crop, se ve casi igual que la FX30. Déjenme decirles que todo esto lo grabé a 100 megabits de bitrate en el formato 4K 24 cuadros S-Log3, obviamente en 10 bits, y las tomas que grabé en slow motion fueron en 4K 60 cuadros a 150 megabits, obviamente en S-Log3 y en 10 bits. Las cámaras son muy similares, pero como dije en uno de los primeros videos, hay cositas que tenemos que prestar atención y que tenemos que saber antes de comprar una cámara o la otra cámara. La realidad es la siguiente: el único punto negativo que yo le veo a la A7 IV al día de hoy, comparado con la FX30, obviamente es el precio. Sale un poquito más caro que la FX30, punto número uno. Y punto número dos, la A7 IV sufre de un problema que muchas Sony que no son de la línea Cinema sufren a la hora de grabar por largas duraciones de tiempo
en días calurosos, y es la levantada de temperatura. Es muy importante que sepan que si tienen que grabar contenido de más de media hora y lo tienen que grabar durante el verano, con la A7 IV en algún momento o en otro van a tener el warning de temperatura. ¿Eso significa que las cámaras se les va a apagar? No, pero significa que el tiempo de duración que tienen, que están grabando en 4K, se les va a cortar. Entonces, una opción o una forma que tienen de grabar y evitar de que se le levante temperatura en la cámara es, número 1, poner la cámara en 4K modo crop, y la otra opción, si le está levantando temperatura y tienen que seguir grabando, es pasarlo a 1080. La verdad es que cualquier cámara de Sony en 1080 no levanta temperatura, solo en 4K, pero es algo que tienen que saber. Ahora, puntos positivos sobre la Sony A7 IV. Es una cámara de fotografía, es una cámara que nos va a permitir ver por el viewfinder cuando queremos ver por el viewfinder porque el día está soleado o porque se quieren abstraer de todo lo que está pasando alrededor y quieren tener una visión por el viewfinder. Eso no lo podemos hacer con la FX30 y tampoco tenemos un accesorio hoy en día que le podamos poner. Y el otro punto que tiene, a mi parecer, la A7 IV, y esto es un tema 100% mío, es el tema del grip de la cámara. A mí me parece mucho más cómodo el grip que tiene la A7 IV, tanto para fotografía como para video. Es un grip mucho más gordo y mucho más grande que la FX30. La FX30 tiene un grip un poquito más angular, es el mismo grip que tiene la FX3, y yo cuando agarraba la FX3 con la A7S3 notaba la diferencia, y es como que para personas que tienen manos grandes, el grip de las cámaras A7 IV o A7S3 es mucho más cómodo que la línea Cinema, que es un poquito más angular, un poquito más alargada, pero más finita, y es como que queda un espacio entre los dedos. Por otro lado, los puntos positivos de la FX30. Es una cámara que tiene el nombre Cinema Line. Lo bueno que vamos a tener con eso es que vamos a poder grabar por tiempo indefinido, o sea, si tenemos memoria suficiente y mucha batería, vamos a poder grabar y no vamos a ver un warning de temperatura. Número 2, vamos a tener un montón de funciones de video y un montón de configuraciones que son muy parecidas a la línea Cinema que nos da la FX3 y la FX6. Básicamente los menús van a ser de la misma forma, entonces agarrar una FX30 nos va a parecer muy fácil si estamos acostumbrados a usar la FX3 o la FX6. Otro de los puntos positivos es que el sistema de autoenfoque mejoró un poco más. Tenemos que las imágenes quedan como más agarradas al sujeto. Esto es algo que Sony viene haciendo con cada cámara nueva que saca al mercado. El sistema de autofoco viene mejorando. Uno puede pensar que la cámara que tiene mejor autofoco de Sony es el flagship, que es la A1, o el flagship de video, que es la A7S3 o la FX3, y la realidad es que no, por una extraña razón, y no creo que sea por un tema de tecnología de sensor, sino que es por un tema de firmware. A mi parecer, cada cámara nueva que saca Sony al mercado, el autofoco funciona cada vez mejor. Otro punto que tenemos muy bueno en la FX30 es el tema del valor. Vale menos de $2000, y si comparamos las alternativas que hay en el mercado, es una opción muy tentadora a la hora de empezar a hacer video. Puntos negativos, ya los nombré en los videos anteriores. No tener un viewfinder para mí es un punto negativo. Punto número 2, no es una cámara de fotos, no está pensada para sacar fotos y no tiene el software para sacar fotos, y está limitada por software para sacar fotos. No hay nada en esta cámara que le impida sacar fotos como una A7 IV. El problema es que esta cámara está limitada por la gente de Sony para que cuando usemos la cámara en modo foto no podamos sacar fotos en modo ráfaga. Y otro punto negativo que tiene es que tenemos un shutter electrónico, no tiene un shutter mecánico. Entonces, mucho cuidado con eso, porque si estamos disparando fotos a objetos que están a alta velocidad, es decir, una carrera de autos o un partido de fútbol, muchas veces la pelota de fútbol o el auto o cosas que están pasando delante del sensor se van a ver torcidas porque, como dije, tenemos un shutter electrónico y no un shutter mecánico. Si quieres ver más sobre los puntos negativos y positivos de la FX30, te dejo en la descripción de este video el link a la parte 1 y la parte 2, que dediqué mucho tiempo para hablar de eso. Ahora me quiero concentrar un poquito más en para quién es esta cámara.
Yo creo que los que quieren comprar la FX30 están analizando pasarse de otra marca y empezar en el mundo de Sony y encuentran en esta cámara una cámara que por menos de $2000 les da un montón de funciones que por ahí otras cámaras de otra marca no tienen. Y algo también muy bueno que tiene Sony es la opción de lentes. Sony es la cámara en el mercado hoy en día que tiene más opciones de lente para poner, ya sea lentes nativos de la marca Sony como de otras marcas como Samyang, Rokinon, Sigma, Tamron, Tokina. Todas las marcas de objetivos hoy en día están haciendo diferentes lentes con diferentes focales, lentes anamórficos, lo que a ustedes se les ocurre para la montura E de Sony, y eso es algo muy bueno porque entrar en el ambiente de Sony va a ser algo muy económico comparado con, por ejemplo, Canon, que hoy en día la única forma de usar las Canon con montura RF, que son las nuevas mirrorless, es usar los lentes EF antiguos con un adaptador o comprar los lentes que son carísimos, montura RF, que hoy en día solo Canon está haciendo. No hay ninguna marca que esté haciendo lentes con montura RF para poder usar en Canon, obviamente con sistema de autofoco. También veo gente que tiene la línea Cinema como la FX3, la FX6 o en mi caso la A7S3, donde esta cámara es un muy buen accesorio en el arsenal de lentes que ya tenemos. Por ejemplo, esta cámara, al yo saber que es una cámara que no va a levantar temperatura y puedo grabar por largas horas, es la cámara que yo voy a dejar en trípode a la hora de grabar una ceremonia en un casamiento, una ceremonia de 1 hora o por ejemplo los speeches, cuando los familiares y los amigos de los novios van a hablar y van a tener unas palabras y muchas veces eso puede terminar en un video de 45 minutos o 1 hora sin parar. Esta cámara es ideal porque lamentablemente con la A7 IV tuvimos problemas en el pasado donde en un día de verano con calor a media hora o 40 minutos de grabar los speeches empezamos a tener el warning de temperatura. Así que esta cámara puede ser un muy buen equipo B o C a tu cámara A de Sony hoy en día, o también puede ser tu cámara A. Si estás empezando, si querés tener lo mejor de lo mejor en lo que hoy te puede ofrecer una cámara de menos de $2000, yo creo que aún, si bien son dos cámaras completamente diferentes, la Blackmagic y la Sony FX30, yo creo que si compran la FX30 no se van a arrepentir, van a tener muchas más funciones y la cámara va a ser muchísimo más versátil que la Blackmagic 6K, aún que la 6K Pro. Pero bueno, eso es un tema mío, no quiero entrar en discusiones, pero considero que esa cámara vino a pelear en ese mercado de entre $1500 a $2000 y lo está haciendo muy bien. Gente, espero que este video les haya gustado. Si tienen alguna duda o alguna consulta, lo dejan en los comentarios. Voy a estar contestándolo y nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau.